A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Muchas gracias, señores televidentes, por recibirnos nuevamente en sus hogares para poder compartir el día de hoy con un experto del mercado de valores, además una persona que ha sido realmente un referente, no solamente en el mercado de valores ecuatoriano. Se trata de Edison Ortiz. Él fue presidente de la Bolsa de Valores de Quito, entre tantas cosas que llegó a representar en este país y posiblemente el pionero en todo lo que se llama o se refiere a la estructuración de valores del país. Por eso el invitado el día de hoy, porque vamos a tratar un tema que los ecuatorianos deberíamos tomar más conciencia, y es la democratización de las empresas públicas. ¿Y por qué traigo este tema a la mesa? Porque en los últimos días, más o menos desde noviembre del año pasado, hemos visto noticias no muy auspiciosas sobre el manejo de las empresas públicas en este país. Ustedes recordarán que la Constitución prevé que existan empresas públicas para sectores estratégicos, servicios públicos y otros sectores de la economía. Y es así que hemos llegado a tener hasta 29 empresas públicas. Actualmente entiendo que están 21 empresas públicas y se creó lo que se llama la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, que a su vez cobija a todas estas. Qué lamentable ver que de esas 21 empresas públicas, 11 tienen pérdidas considerables que alcanzan alrededor de 1.580 millones. Es una cifra bárbara, que lo único que significa es que el Estado no es un gerente, el Estado no está llamado a gerenciar empresas, y ese es el resultado. Y ¿por qué no está llamado el Estado? Primero porque tiene un gran conflicto de interés, pero además porque el Estado tiene un poder que no tiene el sector privado, y ese es el de poder cambiar el rumbo de las cosas. Es así que Petroamazonas, que supuestamente tiene autonomía financiera y autonomía administrativa, se vio abocado a que todo lo que recibía por la explotación del petróleo, que son como 400.000 barriles diarios, me parece, ese dinero ya no llegó a las arcas de Petroamazonas, sino del Ministerio de Finanzas, que a su vez le retornaba parte de ese dinero y con dificultades y con retrasos a Petroamazonas. Entonces la pérdida en Petroamazonas se registra en alrededor de los 1.800 millones de dólares. Es una vergüenza para el país, cuando esas empresas bien manejadas con un buen gobierno corporativo podrían democratizarse y ser suyas, ser mías, así como en otras partes del mundo ha sucedido. Por eso le he invitado a Edison, nadie más experto que él para esto. Edison, bienvenido. Gracias, Mónica. Conversemos sobre esto. Muy amable. Bueno, este es un tema que ya en los años 88, 90 se trató de, con cierta profundidad, en el seno justamente de la Bolsa de Valores de Quito. Tuvimos encuentros para hablar de lo que en esa época se hablaba de la privatización de ciertas empresas públicas. Y lógicamente causaba extrañeza en muchas personas, molestia en otras y alguna expectativa, especialmente en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado de valores ecuatoriano, como usted sabe, es un mercado pobre en acciones, ¿no? Y así tenemos es, muy poco líquido. Exactamente. Entonces, se hablaban de algunas de las empresas, que los cementeras, que Ecuatoriana de Aviación y así. Entonces, se hizo un trabajo de contar a la gente y no nos fue tan mal. O sea, la gente dice, bueno, ¿qué tal si ustedes son dueños de acciones? En lugar de ser presenciar lo que pasa, ver desde lejos lo que pasa, ver que otras personas tienen unos derechos o tienen acción o toman decisiones
que no son las apropiadas, y usted baja la cabeza y dice, bueno, ya perdió una vez más, y así fuimos perdiendo algunas empresas públicas. La gente reaccionó. Yo recuerdo haber estado en Puerto Viejo, una ciudad obviamente poco industriosa, más bien algo comercial y agrícola, pero la gente se emocionó, los estudiantes. Bueno, ¿cómo implicaría abrir el capital? ¿Qué es lo que estamos hablando? O sea, que en esa época había algunas empresas que eran sociedades anónimas del Estado, había pocas que se habían creado por ley en el gobierno pasado. A todas esas y a unas más se las hizo EPEs, empresas públicas creadas por ley, y por tanto no están su capital denominado en acciones. Entonces, cualquier cosa que se habla de venta de acciones ahora, de empresas públicas, la persona que está hablando no sabe lo que está diciendo, porque no están representadas su capital en acciones. En acciones, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Entonces, esto implicaría para el caso actual, primero, un cambio de ley, que gradualmente se tiene que ir demostrando que por ese lado debería ser, que el pueblo coja, no es la responsabilidad final, pero que el pueblo coja acepte tomar, digamos, un voucher, ¿verdad? Que le dicen, usted tiene derecho por ser jefe de hogar a tal número de acciones, a una cantidad, a todos por igual, nada de más a unos que a otros, y de esa manera empezar un proceso de apertura de capital que se llama, para que realmente la responsabilidad final de los accionistas sea nombrar buenos directores, obligar a un buen gobierno corporativo, exigir ciertos comportamientos, saber que están luchando en el mercado unos con otros, o que la competencia sea abierta. A mí me ha preocupado mucho esto de la coordinación, si bien conozco a la persona que está manejando el tema de coordinación de empresas públicas, a Jorge Guate, pero es un trabajo muy grande. Es decir, pensar que uno quiere hacer una especie de holding y armar una holding del Estado con tantas empresas de tan diferente tipo de área en la cual se desempeña, no es fácil, no es una cosa. Solo le interrumpo, me parece que hay un cambio de lo que entendí y leí en las noticias, y ahora está gerenciando esto Edison Galarza, un señor ambateño de cerca de los 40 años, que está haciendo propuestas que me parecen interesantes, que podrían empatar con lo que usted está comentando. Bueno, si es que la idea del cambio de ley sería esa, ¿no? Dejar que la gente, o sea, ser más demócratas en el sentido de que la gente sea el dueño. Esto se hizo en la Unión Soviética. Así es. Eso se hizo en época argentina, se hizo en Chile se hizo en 2 etapas, una etapa no se hizo muy bien, justamente no se puso como objetivo el desarrollo del mercado de valores, y en la segunda etapa entraron los fondos de pensiones que deciden, estamos dándonos cuenta que por qué no tenemos unos administradores privados a cuales se les puede exigir tanto, y tenemos para poder tener esos fondos de pensiones manejados por ese sector privado. No es que se privatiza la seguridad social, pero esos son los que han tomado las directrices. En Chile, el mercado popular, llamémosle así, o del pueblo, llegó a tener tal desarrollo que las empresas eléctricas son dueñas de los empleados, son dueñas del pueblo, no son dueñas del Estado, y obviamente las reglas siguen aplicándose en el Estado, en la regulación que les compete, y todo el mundo feliz. Entonces es lo que sería un poco, en resumen, la apertura de capital. Y no creo que es una cosa si podemos probar, también el Estado puede retomar, puede recomprar, pero es básicamente un derecho. A nosotros nos dicen, usted es dueño de las empresas del Estado, propaganda política, y nunca nos hemos sentido dueños. Dueño es cuando usted tiene un papel llamado acción. De manera que por ese lado cuando sería... recibe alguna retribución. Una retribución, y esa es la retribución que uno esperaría y exigiría en irse a los lugares donde se tenga que ir para exigir, si son reuniones, qué sé yo, de accionistas, exigir el cumplimiento de los planes, el cumplimiento de las políticas, y obviamente que estén las empresas modernas y obviamente dentro de la tendencia mundial, porque también crear empresas o mantener empresas que no están en el mundo actual, que está cambiando tanto, ya no tiene sentido. Además, cerrémosla, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se podría tener un grupo de empresas que, llamémosle, fueron públicas y que están siendo manejadas por administradores profesionales con todas las reglas del juego claras, y que la gente pueda tener el gusto de decir, yo soy accionista de tal, y que me gusta o no me gusta, esa es mi empresa. Además que se forma un lazo muy particular
cuando el ciudadano puede participar en la propiedad de una empresa denominada pública. Es una especie, por un lado, de controlador natural de cómo está funcionando esa empresa, pero además de ese blindaje incluye el apoyo para sacar adelante, porque hay un interés propio que uno quiere preservar. Pongamos el caso de una empresa de agua potable en el Ecuador. En el Ecuador, por regla del gobierno anterior, no se podía subir la tarifa de agua potable. Usted examinaba la empresa, bien manejada, bien gerenciada, pero no tenía ganancias. ¿Por qué? Porque estaba no permitido tener ganancias. En el agua potable no se puede ganar. Bueno, si usted maneja bien, bueno, gana, y si maneja mal, pierde. En el sentido de que, en el caso del agua potable, todo estaba en orden excepto la tarifa. ¿Y por qué no ponerle un poquito más de tarifa para que no tengan que estar hurgando o buscando en el Ministerio de Finanzas que le pueda dar le permite en el próximo periodo poner una inversión que tiene que darle el Ministerio de Finanzas la plata para que haga la inversión? Todo una pedigüeños del Estado, cuando él podría decir, súbame un poquito la tarifa. Yo me acuerdo del gobierno de Rodrigo Borja, al cual yo serví, dejó libre el precio del azúcar que lo habíamos controlado 50 años. Y cuando dejó el precio del azúcar libre, todo funcionó bien y desde ahí no tuvimos problemas. Se puso el precio del arroz libre, funcionó muy bien, no pasó nada. La gente que recibió los beneficios finalmente fueron un buen arroz del Ecuador, ahora exporta arroz. Y también creo que exportamos azúcar. Entonces, eso es un cuco que nos han puesto, ¿no es cierto? Básicamente la izquierda en general, sin un razonamiento profundo. Y ahora estoy viendo en el panorama del Seguro Social, hay jubilados que se quejan del sector privado porque no aporta suficiente. El sector privado aporta todo el Seguro Social. Nadie se atreve a no pagar el Seguro Social. Sí, por ese lado tenemos resuelto el problema. Entonces lo que tenemos que ver es de más empresas de ese tipo y dirían más empresas de ese tipo que darían el ejemplo a otras empresas para abrir el capital, que también les da miedo el capital. Hay cambios de leyes, usted muy bien lo conoce, la parte que el accionista no tenga responsabilidades extralimitadas como las puso en el gobierno anterior o el periodo anterior, eso sí hay que resolver, porque el accionista es hasta donde da. Yo puse $100, yo compré esto y eso es lo que puedo responder, pero no puedo responder por los malhadados cambios que haya hecho, decisiones que haya hecho una administración. La responsabilidad tributaria. Ese es un tema. El otro tema que yo le vería importante es el tema de la supervisión. O sea, bueno, ¿y cómo les vamos a supervisar a estas empresas? Está bien, los grupos de estos que supuestamente se coordinan. Cuando uno ha estado, como yo he estado en empresas públicas, en directorios, uno ve a la Contraloría examinándole, hace un buen trabajo. Sí, pero quizás si usted está en el mercado de valores, hay más gente haciendo ese trabajo. Por ejemplo, los analistas, hay varios analistas y hemos ya vivido más de 20 años en que hay analistas privados que se atreven a decir, este sector no está bien, esta compañía no está bien, y se lo dice públicamente. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo. Y hay las calificadoras de riesgo cuando se hace una emisión que también le dicen, sí, ellos son tan buenos que son capaces de pagar las deudas. Pagar la obligación. Y entonces el mercado es, claro que ha tenido sus quiebres en el mundo, es verdad, pero nuevamente se ha vuelto a colocalizar como un ejemplo de lo que sería la tenencia del ownership, de la poseer acciones y el saber que hay alguien que le está viendo con más ojos diferentes que los que yo. Entonces tenemos herramientas para hacer. Y el último tema que podríamos alargarnos un poquito más es que el tema del gobierno corporativo se ha extendido tan rápido en el Ecuador que ya ahora la gente como que dice, si no tienes un buen gobierno corporativo o algo parecido, ya no estás en la jugada. Así es que más bien por ese lado me gustaría que... Y ya que toca este tema, vamos a profundizar en el mismo. Creo que es interesante esto que dice Edison y es una realidad, que se requieren de reformas legales. Si hablábamos de esto hace unos meses, yo le diría, hubiera sido inútil, ¿no? O sea, estábamos hablando de algo que podría ser. Pero en este momento yo creo que se ha creado un espacio para retomar un asunto tan importante como la popularización, como se llama, de la capital de las empresas públicas, haciendo las adecuadas reformas legales. Y en ese sentido, sí es importante recordar uno de los casos emblemáticos en el mundo, que es Ecopetrol. Ecopetrol, la compañía petrolera colombiana, que era 100% del Estado, porque estaba la descomposición del capital, me parece, una institución del Estado tenía un 1% y la diferencia tenía otra institución del Estado, se dieron cuenta que no iban a poder
salir más allá de las fronteras con su negocio. Y por lo tanto, lo primero que hicieron es suscribir un protocolo entre estas dos entidades públicas para comprometerse a incorporar normas de buenas prácticas de gobierno corporativo al interior de Ecopetrol. Hicieron toda una campaña alrededor de esto en la que involucraron inclusive a los mismos empleados, que no es tan común en gobierno corporativo, pero fue todo un equipo de personas mirando hacia tener buenas prácticas de gobierno corporativo. Cuando ya estuvieron listos, bueno, se hizo la sociedad anónima y se hizo la primera oferta pública de las acciones de un 25%, y este momento son 350,000 personas, pequeños ahorristas que tienen acciones en Ecopetrol. Para este año se prevé que las utilidades que provienen del 17 van a estar alrededor de 4 billones de pesos. 4 billones de pesos, estamos hablando de cantidades mayores. Y leía un informe en que dice que aquellos que compraron hace aproximadamente 10 años las primeras acciones han recibido cerca de 1.500 pesos por cada acción que compraron. Es decir, han tenido una participación importante, se han beneficiado los colombianos, y ahora tener una acción de Ecopetrol es una aspiración. Y teniendo un modelo tan cercano, ¿no?, que comienza por poner en orden la casa en la parte gerencial, administrativa, financiera, y con normas de gobierno corporativo, tenemos que regresar a ver, porque esos son los ejemplos que nos sirven. Es posible, y los colombianos se sienten orgullosos de poder tener esto, ¿no? Y tienen otros ejemplos, ¿no? En las redes de energía y de distribución de energía, de generación que tienen una de las regiones de Medellín, se internacionalizó. Ahora no solo que da servicios a casi todo Colombia en servicios de distribución de energía y de generación, sino que está en Bolivia, está en Perú, está en Chile. ¿Por qué? Porque tiene prácticas en el mismo negocio tan viejo como es tirar líneas de transmisión, pero tiene prácticas de manejo que son únicas y que generan ganancia a la final al accionista. De tal manera que yo estoy de acuerdo con el tema de Ecopetrol, y es que también en Ecopetrol viene una tradición. Yo la conozco muchas empresas porque trabajé con ella cuando tenía el Banco Mundial. Hicimos un proyecto de una tubería o de un pipeline al norte, y podrá decirle, ellos siempre decidieron, como aquí se hizo una práctica de muchos años, perdón, con la corporación financiera, en que los mejores hombres del país iban a ese directorio. La corporación fue un ejemplo toda la vida, y así en Ecopetrol fue lo mismo. Cuando uno iba a una reunión con un directorio de Ecopetrol, era como estar con el mejor directorio que usted puede encontrarse. Todos eran sector privado, en el sentido de privado. Yo me juego la camiseta por esta compañía. Y se despolitizó. Y así es. Y nunca se oía como un mal manejo. Y lo mismo cuando tuvieron una planta de gas, que se hizo un proyecto de gas, igual participamos nosotros con la Corporación Internacional que yo trabajé, y esta Promigas era un proyecto mitad público, mitad privado. ¿Y quiénes ganaban? Ganaban los de Barranquilla, eran accionistas los de Barranquilla. O sea, Colombia tiene una práctica que no es explosiva, pero es firme, sí, ¿no? en dar ejemplos. También han habido casos en donde hubo un mal comportamiento de empresas privadas, como fue Avianca, en donde se le vio al presidente de la República yendo a ocupar el puesto de un accionista porque quería representar que había un mal comportamiento de la dirección. Ahora Avianca es nueva, está en todos los cielos de América, y esos son los ejemplos, yo diría, que hay en Latinoamérica clarísimos de todo tipo de negocios. Pero hay que ver los nuevos negocios que vienen, las nuevas profesiones, las nuevas negocios que vienen en el mundo, porque unos van desapareciendo, son negocios más riesgosos. Están asociados a todo tipo de tecnología nueva. Esos tienen que tener con mayor razón el apoyo más de acciones que de endeudamiento. Y por tanto deberían ser las que siguen las pautas de las grandes corporaciones de buen manejo. Tenemos Favorita es un gran comportamiento de lo que es el comportamiento con los stakeholders o con los grupos de interés, y el comportamiento con los accionistas. Entonces ese es un ejemplo, ahí está, y es claro, ¿no? La gente puede decir, sí, pero hacen esto y otro. Sí, son comportamientos, son políticas. El que quiere jugar esa política entra, el que no quiere no entra. Hay otros mercados donde colocar, otras perchas donde colocar, pero con Favorita se juega en esta forma, y yo que estoy
ahora tratando de ayudar a unos nuevos, a los emprendedores pequeños, tengo un proyecto en el cual estamos yendo a buscar una percha en la Favorita y esa percha sabemos que es costosa, sabemos que tenemos que comprobar que tenemos el mercado y que si no tenemos el mercado también tenemos que pagar piso. Entonces, yo creo que el Ecuador ha ido cambiando mucho y estamos mejor preparados. Además, en todo sentido estamos mejor preparados, inclusive en el sentido de que el salario mínimo vital podría permitir comprar una acción. Se lo digo seguro porque yo trabajo en el campo. En el campo sobra el dinero. La gente no sabe cómo gastar en el campo porque no es como la ciudad. En la ciudad uno gasta en tonteras. En el campo se gasta en lo necesario y les sobra la plata. Entonces los empleados que tenemos nosotros en la finca, ellos les sobra dinero y van y compran cosas, y podrían comprar también acciones. Eso no tiene ningún problema. Y ese es el salario mínimo, de $366. De manera que por ahí podríamos también empezar con la gente pobre, no necesariamente con la gente media o la alta. Todos podríamos hacerlo. Ese es mi punto de vista. Edison, usted mencionó el asunto de gobierno corporativo que tanto a usted como a mí nos apasiona. Tenemos años trabajando en esa materia. Cuéntenos desde su perspectiva, ¿qué prácticas mínimas debería existir en las empresas públicas para decir que están iniciándose en esta materia? Porque leí un reportaje que le hacían al señor gerente actual de la empresa coordinadora de empresas públicas, que decía que uno de los objetivos es la incorporación de prácticas de gobierno corporativo. Entonces, me gustaría escuchar de la voz de un experto, ¿cuáles cree usted que deberían ser las mínimas aceptables para decir, ya tenemos un gobierno corporativo y vamos caminando al mejoramiento y perfeccionamiento del mismo en un tiempo de tanto? Empecemos con la primera, que es la que uno ve que más ha fallado en los últimos tiempos, cuando la ley les obliga y sin embargo fallaron. O sea, simplemente no quisieron reportar, y es la transparencia de la información. Si es algo a lo cual yo me encanté del mercado de valores, fue el ayudar a las empresas a salir a los mercados de valores con la mayor transparencia necesaria. Claro, hay alguna transparencia que no hay cómo mostrar al público, y la gente se cuida, que son los temas de naturaleza tecnológica, son fórmulas especiales. Que no es falta de transparencia. Que no es falta de transparencia, pero es importante. Y sobre el tema de la transparencia, yo creo que el Ecuador hizo muchísimo. No sé si es que la superintendencia siguió siendo tan exigente, la superintendencia de compañías, pero en el tema general de manejar, primero, de obligar a tener información pública para que la gente pueda usarla, entender las empresas, entender la situación de las empresas y entender las posibilidades de futuro de las empresas, creo que la transparencia sobre eso es importante. ¿Qué otra institución ha empujado mucho? La Bolsa de Valores. Las Bolsas de Valores propiamente, o sea, uno abre un boletín de Bolsa de Valores y encuentra todo lo que uno quisiera. Y me gusta que cada día sean más exigentes con las personas que se inscriben en la Bolsa de Valores. Pero creo que ese es un punto importante. El otro punto importante, que a mí me parece que, especialmente en las compañías que tienen proveniencia del poder de tenencia de acciones, las familias, o son empresas familiares, es esa clara determinación de lo que sería el rol de la familia dentro del manejo, y el rol de la familia en el futuro de la empresa, ¿no es cierto? Cuando nosotros hemos visto empresas familiares grandes y a las cuales se les comenta el tema transparencia, dicen, bueno, esto lo paso, no hay ningún problema, eso lo cumplo. Cuando venimos a decir, ahora tengo que poner a lo mejor miembros del directorio independientes, que es lo que es abrirse un poquito más, se abre el capital, se abre la mente, que extranjeros o ajenos vengan a la empresa a trabajar, porque no vienen a estar sentados los directores, a dar orientación. Entonces él dice, sí, pero si es que viene tal, si es que no tiene tal, ven los defectos que no quieren que se tengan, y ven las opciones positivas de que si se tiene algo bueno, entonces les pone los ejemplos. Lo es algo bueno, mira, ahí tienes las empresas privadas que tienen qué directores. Y a mí el otro día me ha dado un orgullo ver en la revista Vistazo las 100 mejores empresas y las 100 mejores líderes empresariales. Y ahí está, analiza el líder empresarial y al lado hay un directorio fuerte. No hay un líder empresarial que yo haya visto que no tenga un directorio fuerte. Y un directorio fuerte, cuando me refiero, es directorio no necesariamente solo de familiares o representantes de familiares, sino directores independientes, externos. Llevándole al campo de la empresa pública, es un directorio
no de autoridades, de ministros, sino un directorio de profesionales independientes. Esa sería la idea. Yo con dos de esas estamos bastante bien para empezar. No sé si es que... con una de las dos. Para que se siga. Sí. Yo digo una empresa con al menos esos dos pilares. Y he visto yo fallar en los últimos tiempos en las empresas nuestras con eso, y por no estar a la moda, no estar en el día de lo que realmente está pasando en el negocio. Los negocios de ahora ya no son solo de alianzas, sino que hay que pertenecer a una mancomunidad grande para poder ocupar más espacios del mercado, que es lo que básicamente funciona. Bien, Edison, yo siempre digo que este programa, el tiempo es muy corto. Así ¿no? Son temas tan profundos que apenas tocamos la epidermis, ¿no? Pero yo le agradezco mucho estar aquí y no olviden, gobierno corporativo es indispensable no solamente para la empresa privada, sino para la empresa pública. Y Edison ha señalado dos de los puntales principales de gobierno corporativo: la transparencia informativa y la existencia de un directorio profesional que trace la estrategia y haga el adecuado control. Muchísimas gracias, estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias, Mike. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial.